Capítulo 14. Cuando en el número fechado el 1 de marzo de 1941, el Saturday Evening Post publicó un artículo referente a Alcohólicos Anónimos, la esforzada sociedad que finalmente apareció en el mapa de la conciencia nacional mediante la fuerza de la narración de la revista familiar. Número 1 de los Estados Unidos. Como Marty M. apuntó, fue lo más emocionante que haya llegado a suceder, porque era mucho lo que necesitábamos la publicidad, queríamos que alguien supiera de nosotros. El juez Curtis Bock, propietario y editor del Saturday Evening Post, había oído acerca de Alcohólicos Anónimos por medio de dos amigos de Filadelfia, los Dres. A. Visa Hammer y C. Dudley Saul, quien solo expresaban alabanzas. A había llegado a Filadelfia de una manera muy parecida a como lo había hecho en Akron y ahora estaba extendiéndose hacia otras partes del país. Los hombres viajaban por negocios, una vez después de que los habían vuelto a emplear, luego de haber dejado de beber y, finalmente, se encontraban solos en cuartos de hotel extraños en ciudades también extrañas, como lo había hecho Bill, buscaban a otros alcohólicos, para ayudarlos a dejar de beber y mantenerse sobrios ellos mismos. A principios de 1940, Jimmy B., el vendedor que había insistido en disminuir las referencias a Dios en el libro grande, había ido a Filadelfia a hacer un trabajo. Bill le proporcionó los nombres de algunos prospectos de esa ciudad, incluyendo a George S., que había dejado de beber después de leer Los Alcohólicos y Dios en Liberty. Rápidamente me di cuenta de que necesitaba algunos compañeros alcohólicos a mi alrededor, si es que quería permanecer sobrio, dijo Jimmy, y así me encontré en medio de un grupo completamente nuevo. Durante el invierno 1940-41, el juez Bock, interesado en saber la verdad que había detrás de todos los rumores disparatados que había escuchado, llamó al reportero Jack Alexander, cuya reputación era la de ser inflexible. Alexander acababa de terminar un desenmascaramiento importante de los negocios sucios de New Jersey, se enorgullecía de su cinismo. ¿Se ocuparía Alexander de hacer una historia para el Post?, preguntó Bock. Al principio el reportero estaba dudoso, pero, cuando supo que estos alcohólicos anónimos tenían conexión, tanto con la religión como con Rockefeller, se le despertó el apetito. De los 4 miembros de AA que lo visitaron en su apartamento, Alexander opinó: tienen buen tipo y están bien vestidos y, al sentarnos bebiendo Coca-Cola, que es todo lo que toman, contaron historias de horribles desgracias cuando bebían. Estas sonaron falsas y yo, después de que se fueron los visitantes, tuve la fuerte sospecha de que me habían tomado el pelo. Se habían comportado como un puñado de actores mandados por alguna agencia de contrataciones de Broadway. Del mismo Bill, a quien conoció al día siguiente en Vesey Street, Alexander consideró: es un tipo que desarme mucho y un experto en adoctrinar al extraño con la psicología, psiquiatría, fisiología, farmacología y folclore del alcoholismo. Pero, la apertura de Bill puede haber tenido el efecto inicial, como algunas veces sucede, de agudizar más el ya de por sí agudo escepticismo de Alexander. Bill habló francamente de su propio pasado de borrachera y, en la misma manera tan cándida, de su grandiosidad y sus errores de juicio que había tenido. En época más reciente, su candor impactó al reportero como si fuera increíblemente ingenuo o un poco estúpido. Bill tuvo una percepción completamente diferente de los mismos acontecimientos. Después de que Jack Alexander se presentó ante nosotros en la oficina central, lo trajimos a Remoclu durante casi un mes completo. Con objeto de escribir su poderoso artículo, hubo de tener nuestra plena atención y ayuda cuidadosamente organizada. Le presentamos a los depositarios no alcohólicos, arreglamos entrevistas con AAs, de todas las descripciones y, finalmente, pusimos ante su vista a Alcohólicos Anónimos, desde Nueva York y Filadelfia hasta Chicago, vía Akron y Cleveland. Alexander había tenido razón en su percepción inicial, Bill era cándido. Pero no había nada de ingenuidad ni estupidez en lo referente a su candor, era deliberado y lograba su propósito. Como en los años por venir, la honestidad de Bill iba a funcionar con miles de alcohólicos, así lo hizo con Jack Alexander, como después lo describió Bill, la clase de ayuda que le dimos a Jack Alexander, nuestro servicio organizado de información pública, es el ingrediente vital de nuestras relaciones públicas que nunca han llegado a ver la mayor parte de los AAs. No pasó mucho tiempo para que Jack Alexander fuera convertido, se evaporó su cinismo y su apoyo a la fraternidad fue tan entusiasta, que continuaría siendo un íntimo amigo durante los años siguientes. En 1951, llegó a ser un depositario y permaneció en el consejo hasta 1956, aunque debido a su precaria salud, asistió a pocas juntas.
Pero hubo algunos problemas complicados en lo referente al artículo. Uno de ellos fue cómo describir la relación de AA con el grupo Oxford. Cuando se escribió el artículo, AA se había vuelto independiente y estaba separada del grupo Oxford, tanto en Nueva York como en Ohio, y las observaciones de Frank en Nueva York como en Ohio, y las observaciones de Frank Buchman acerca de Hitler, habían hecho surgir la acusación de que el GO era pro-nazi. Con la guerra en Europa contra los nazis y marchando muy en alto los sentimientos en todos los frentes. Es comprensible que Bill quisiera evitar la asociación con algo controversial, en particular, cuando la fraternidad necesitaba tanto la publicidad favorable. Además, él quería que AA fuera atractiva a todas las religiones y sociedades. Bill escribió a Alexander, daría cualquier cosa por evitar que mencionaras en lo absoluto el asunto, la conexión de AA con el grupo Oxford, pero si tiene que hacerse, estoy ansioso por evitar palabras que lleven críticas o sean hirientes. Después de todo, debemos nuestras vidas al grupo. Una vez terminado el artículo, fue aprobado por los editores y programado para el número del 1 de marzo de 1941. En el último momento, el Post presentó a los AAs un verdadero dilema. Aunque los editores estaban dispuestos a usar seudónimos en el texto, querían fotografías reales para ilustrar el artículo. Fotografías que tenían que tomar, y algunas de ellas debían tener un carácter sensacionalista. Bill recordó, objetamos que eso podría mantener alejada a la gente y... Por último, el Post dijo, si no hay fotografías, no hay artículo. La elección era nuestra y era muy difícil. Sobre este punto, hubo una fuerte protesta de los miembros conservadores y miedosos, pero Bill decidió dar al Post las fotografías que quería. Fue una decisión crucial que finalmente resultó ser la correcta, es decir, en aquella época, recordó Bill. Alcohólicos Anónimos, con el subtítulo de Esclavos liberados de la bebida, ahora liberan a otros, fue la historia principal de ese número, que apareció en los expendios de periódicos, el 24 de febrero. En Toledo, Ohio, a un miembro nuevo llamado Garth M., el grupo dio un paquete de monedas de 5 centavos, con un total de $2, y se le mandó a una excursión localizadora de vendedores de revistas, hasta que compró 40 ejemplares. De aproximadamente 7.500 palabras, el artículo estaba ilustrado con 4 fotografías de miembros, por supuesto, sin identificar, en circunstancias característicamente alcohólicas y relacionadas con AA. Una fotografía, tomada ante la chimenea de la Casa Club de la calle 24. Con el axioma, solo por la gracia de Dios, colgado de una manera prominente sobre la repisa, mostraba a Bill sentado en la primera fila, en el centro, rodeado por Horace C., Helen P., Tom M., Tom B., Ruth Hawk, Dick S., Ray W., Lois, Gordon M. y Bob F. Muchos de ellos tenían sus espaldas hacia la cámara. A la fotografía se le rotuló, un grupo característico de discusión de la Casa Club. El artículo se iniciaba con una descripción de la técnica de AA para dejar de beber. En lo que probablemente es el párrafo más importante de todo el escrito, el autor explicaba funcionar a Alcohólicos Anónimos. En primer lugar, los AAs contaban sus horribles experiencias al hombre que estaba en la cama. Esto y algo de cosas relativas a la bebida, se conjuntaban para convencer al alcohólico que estaba hablando con hermanos de sangre. A partir de ahí se erigía un puente de confianza, extendiéndose sobre un abismo que había desconcertado al médico, al ministro, al sacerdote o los desventurados parientes. Sobre esta convección, los arregladores transportaban, poco a poquito, los detalles de un programa para vivir que les había funcionado y que, según sentían, podía funcionarle a cualquier otro alcohólico. Consideraban como fuera de su órbita solo a aquellos que eran psicóticos o que ya sufrían del deterioro físico conocido como cerebro húmedo. Después de una minuciosa encuesta de AA en esa época, su aceptación por muchos profesionales, su desarrollo, su programa y el número de sus miembros, el autor hizo una breve historia del movimiento, narrando la historia de Bill, llamándole Griffith, y el Dr. Bob Armstrong. Terminó el artículo con 4 historias personales, incluida la de Marty M. Sarah Martin. Lo más importante de todo fue que agregó la dirección de la Fundación Alcohólica. El artículo, sin ser largo, era inteligente, compulsivamente legible y se comprendía por completo. Lograba, en forma precisa, lo que Bill había esperado con anterioridad de la emisión de Gabriel Hetter y Luog de la Cena de Rockefeller. Puso irrevocablemente a Alcohólicos Anónimos en el mapa de la conciencia nacional. Así es como Bill describió la respuesta del público al artículo.
Llegó un diluvio de cartas y telegramas al apartado 658, con solicitudes de ayuda y pedidos del libro Alcohólicos Anónimos, primero por cientos y después por miles. Metiendo las manos en el montón de angustiados llamamientos, nos pusimos a llorar qué diablos podríamos hacer con ellos. Estábamos realmente empantanados. Observamos que debíamos tener ayuda, así que abordamos a cada una de las mujeres de AA y esposas de AAs, que pudiera usar una máquina de escribir. El piso superior del club de la calle 24 se convirtió en una oficina central de emergencia. Durante varios días, Ruth y las voluntarias intentaron contestar la cada vez más creciente marea de correo. Casi se vieron tentadas a utilizar formatos para las respuestas, pero la experiencia había mostrado que esto no serviría en lo absoluto. Había que mandar una cálida contestación a cada prospecto y su familia, en tanto que la publicidad previa no había logrado el crecimiento espectacular que Bill había esperado. Estaba siendo benéfica de una manera específica, que ahora podía capitalizar la fraternidad. El escaso correo anterior había establecido puestos de avanzada para AA, pequeños grupos y miembros solitarios en diversas áreas en todo el país. Al volcarse ahora solicitudes de información de todos lados, a aquellos que respondían a la historia del post, se les podía proporcionar contactos en sus propias áreas. 2 años antes, esos contactos no hubieran estado disponibles. Bill, con su previsión característica, siempre estaba mirando hacia delante en el camino. No solo había esperado que esto sucediera, sino que había hecho preparaciones anticipadas para las situaciones reales. Los apuntes en el diario de Lois indican que ahí fue, viernes 31 de enero de 1941, elaboramos un programa para los procedimientos después de que aparezca el artículo del Post. Martes 4 de febrero de 1941. Todos regresamos temprano al club para reunirnos y hablar acerca del manejo de voluntarias y de nuevos prospectos, después de la aparición del artículo del Post. Yo voy a hacer el enlace entre la oficina, el club y el manejo de voluntarias. Martes 25 de febrero de 1941. Mecanografiamos el plan de acción, para llevarlo a cabo después del artículo del Post. La asistencia a las juntas aumentó de una manera inmediata y dramática, escasamente más de una semana después de aparecer el artículo. Incluso, tan pronto como el 4 de marzo, escribió Lois, se presentaron 150 en la junta del club, y el 31 de marzo, el grupo de South Orange tenía más del doble de miembros. En todos lados era lo mismo. Los locales de los grupos quedaron pequeños y tuvieron que divertirse. Los miembros más antiguos trabajaron frenéticamente con los recién llegados, los que, a su vez, después de alrededor de un mes de haber dejado de tomar, se enviaban a hacer visitas de 12º paso para ayudar a los todavía más recientemente llegados. Se calculó que 6.000 AAs debieron el inicio de su sobriedad al artículo del Post, y nadie sabe a cuántos miles más incitaron estos. Al Leme, que ingresó al programa en Los Ángeles en aquellos emocionantes días, descubrió cómo funcionaba. Todos, dijo, iban a hacer visitas de 12º paso. No había teléfono, así es que los AAs locales tenían puesto un anuncio en el periódico. Entonces traían las cartas y las abrían. Ya fuera que estuvieran en el lado este o en el oeste, hacían una visita cada noche. Al dijo que él mismo fue a una visita de 12º paso en la segunda semana que estuvo en el programa. En Nueva York, la vida en la oficina de Vesey Street adquirió un ambiente distinto, una nueva actividad. La oficina era en realidad un gran salón. La parte de Bill estaba aislada, de manera que los visitantes pudieran tener más privacidad con él. Los escritorios de Ruth y Lorraine, cada uno de ellos con una máquina de escribir portátil, estaban contra una de las paredes. Junto a un armario de archivo, en otro armario estaban almacenados cerca de 100 ejemplares del libro grande. Bajo la mesa había rollos de papel de envolver y materiales para empacar. Lorraine era la que se encargaba de envolver y llevar al correo los ejemplares del libro. La mayor parte de los pedidos eran por 6 libros. Si teníamos un pedido de una docena de libros pensábamos que estábamos operando un gran negocio, dijo ella. Algunas veces, Bill la ayudaba a cruzar la calle con los libros hasta la oficina de correos. Lorraine, apodada por Bill, Pastel Dulcecito, también abría la correspondencia. Los corresponsales con frecuencia se informaban para el bien de un amigo, recordó, y AA siempre les respondía en el mismo tenor, para él. Bien del amigo, al que escribía le daban la localización del miembro o grupo más cercano. Todos los sobres se enviaban sin poner remitente. A Bill no le gustaba dictar. En realidad, no le gustaba contestar cartas, comentó Ruth. Prefería hablar y era mucho mejor en eso. Lo hacía cálidamente, sobre una base individual, y se pasaba horas haciéndolo. Siempre diría,
tú sabes qué escribir, duquesa, anda y contéstales. Así que yo me hacía cargo de la correspondencia y, el vivirla, día tras día, me dio idea de cómo hacerlo. Cuando en un principio empecé a escribir cartas, las firmaba, R. Hawk, a causa de que teníamos la idea de que sí, se sabía que yo era, una muchacha, relativamente joven y sin ser a, mucha gente diría, va, esas son tonterías. En tanto que el recuerdo de Ruth, de contestar la correspondencia en Bercy Street, con seguridad es correcto, también es verdad que Bill mismo escribió muchas cartas, su firma aparece con frecuencia en la correspondencia inicial, por medio de la cual ya estaba creando la médula de lo que posteriormente llegaría a la vida como las tradiciones de A.A. También, sus cartas de esa época reflejan el trabajo de su mente, conforme integraba las actitudes y filosofía que se han convertido en ingredientes integrales del programa, sin que hayan llegado a ser expresadas de una manera tan precisa como ahora lo están los pasos y las tradiciones. Escribió cartas que algunos conservan como sus diarios, elaboró sus ideas en las miles de cartas que escribió. Durante toda su vida, providencialmente, estuvo rodeado por gente que reconoció la importancia de su trabajo y tuvo la inteligencia de conservar copias de lo que escribió. El siguiente pasaje, de una carta a Jenny B., madre fundadora de A.A. en Boston, es un buen ejemplo de la forma en que las actitudes y filosofía de Bill en evolución se expresaron por medio de sus comunicaciones. Lo que dices acerca de tu desaliento al trabajar con alcohólicos, con seguridad trae el pasado ante mí. Supongo que te conté la historia del 182 de Clinton Street, en Brooklyn, en donde aceptamos alcohólicos durante 2 años sin ningún resultado, sea el que fuere. En aquellos días, Lois y yo solíamos culparnos a nosotros mismos, pensando que de alguna manera habíamos fallado. Solo la otra noche, miramos una lista de la gente con la que trabajamos en aquellos días, tanto en el 182 de Clinton Street como donde quiera. El número de ellos que, a partir de entonces, se ha secado es verdaderamente asombroso. Esto hizo que nos diéramos cuenta que en la economía de Dios, nada se desperdicia. En la época de nuestro fracaso, aprendimos una pequeña lección de humildad que probablemente se necesitaba, aunque fuera dolorosa. Ahora vemos con claridad que los resultados inmediatos no son tan importantes. Hay quienes empiezan a trabajar con otros y tienen un éxito inmediato, es probable que se envanezcan. Aquellos que no tenemos tanto éxito al principio nos deprimimos. Como un hecho, el trabajador con éxito difiere del que no lo tiene solo en que han tenido más suerte con sus prospectos, simplemente se topan con casos que están dispuestos y son capaces de parar de inmediato. Si se le dieran los mismos casos a la persona en apariencia sin éxito, hubiera obtenido casi los mismos resultados. En otras palabras, tienes que trabajar con muchos casos antes de que la ley de las probabilidades empiecen a hacerse valer. Así que alégrate, Jenny, no ha sido tu culpa. Sin mencionar la oración de la serenidad, Bill aquí está haciendo referencia a su primer elemento, la aceptación. La oración llegó a la oficina de Vesey Street antes de que fuera escrita la carta. Se descubrió en la columna, In Memoriam, de un número de principios. De junio de 1941 del Herald Tribune de Nueva York. La fraseología exacta fue, Madre, Dios me dé la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Dijo Ruth Jackson. Se presentó en la oficina una mañana y me mostró la esquela con la oración de la serenidad. Me impresioné tanto como lo estaba él y le pedí que me la dejara, de manera que pudiera copiarla y utilizarla en las cartas a los grupos y solitarios. Horace tuvo la idea de mandarla a imprimir en tarjetas y pagó la primera impresión. Otro ejemplo de la manera en que se elaboró la filosofía de Bill mediante sus cartas, aparece en la que escribió a Evelyn H. El asunto es las recaídas. La llegada a la mayoría de edad, de Alcohólicos Anónimos, en la Convención Internacional del 20º aniversario, en San Luis, en 1955. Ha habido un número de recaídos este verano, entre los AAs, que han estado secos 2 o 3 años. Naturalmente, estos episodios han causado mucha preocupación a las familias involucradas, que encuentran que revive la vieja pesadilla. Con todo, no conozco ningún caso en el que, en cierto sentido, se haya dejado de obtener algún beneficio. Estos acontecimientos simplemente sirven para hacernos notar a todos nosotros que nadie está en realidad curado del alcoholismo. Solo tenemos una tregua, día a día, como resultado de nuestro bienestar espiritual. Nada es más seguro que esa nuestra liberación, que puede ser perpetuada si la trabajamos así. En el caso de estos miembros más viejos que tienen recaídas, el efecto es recordarles estas eternas verdades de la enfermedad alcohólica.
Invariablemente, la recaída nos patea escaleras arriba y no hacia abajo. Estoy convencido de que lo encontrarás así con Byrne, solo ha estado recibiendo un poco de instrucción de la manera difícil. Esa carta es característica de la gran generosidad de espíritu de Bill, de su amor por los demás y de su manera de guiarse por los sentimientos de ellos. También demuestra su capacidad para percibir y utilizar el desastre y la calamidad, incluso la tragedia, como una oportunidad para crecer y aprender. De la misma fraternidad, con frecuencia decía, no es más que una pena capitalizada. Durante el tiempo en que escribió el libro grande y el 12 y 12, pondría a prueba con otros sus ideas y su prosa, puliendo, refinando y revisando, de acuerdo con las reacciones de sus escuchas. Cuando estaba elaborando un nuevo aspecto de la fraternidad, como las tradiciones o la conferencia de servicios generale, ese llegaría a ser nada menos que monomaníaco, hablando, algunos lo describen como monologando, interminablemente acerca del proyecto. No solo era lo más importante en su mente, sino la única cosa que había en ella. Al idear formas de hacer a Alcohólicos Anónimos más eficaz, funcional y atractiva, eliminaba porciones, afiliaba, empujaba, jalaba y moldeaba, un proceso que en conjunto duró 15 años, desde 1941, cuando pareció que finalmente estaba asegurada la supervivencia de AA, hasta 1955. Cuando en la convención de San Luis declaró oficialmente a Alcohólicos Anónimos, mayor de edad, era enormemente popular, en AA el afecto hacia él se extendió conforme crecía AA. De aquellos primeros años, Ruth dijo, no recuerdo una junta, cuando Bill estaba en la IQ-DAD, en la que no tuviera que hablar, aunque fuera brevemente. A Bill le encantaba esto y tenía una relación fabulosa con todos. Incluso, cuando tenía que repetir algo, no importaba, la gente aún así quería oírlo hablar. Sin embargo, esa adulación tuvo su precio. Fue casi inevitable que también hubiera algunos detractores y Bill los tuvo. Dijo Bob H., uno de los primeros AAs, y posteriormente gerente general de la Oficina de Servicios Generales, creo que esto se redujo al hecho de que simplemente eran envidiados. Él era quien estaba obteniendo toda la fama, por así decirlo, y ellos no. Por supuesto, de que era envidia, es solo la opinión de un hombre. El espíritu de contradicción también puede ser una característica de la personalidad alcohólica, y nadie lo sabía ni lo reconocía de una manera más abierta que Bill. Después de todo, no era él la quinta esencia del alcohólico. Cualquiera fuera la razón, es cierto que algunos de los primeros AAs, incluyendo a un número de los amigos y confidentes de Bill, se alejaron. Hank se emborrachó y forjó miles de resentimientos contra Bill, o bien estos se tornaron recíprocos. Horace, que les había prestado a su hija, hizo lo mismo. Naturalmente, en aquellos días ningún miembro tenía ni siquiera 10 años de sobriedad en AA, a la falta de una experiencia a largo plazo en vivir el programa, pudieron deberse algunas de las dificultades. Quizá lo más amargo de todo fue la pelea que Clarence S., fundador de AA en Cleveland, tuvo con Bill. Poco después de que Hank había sido persuadido a reunificar a su participación en las acciones de Works Publishing, a cambio de $200 en pago por el mobiliario de la oficina, el cual había pretendido que le pertenecía, fue a Ohio, ostensiblemente a presentar su caso a los miembros de ahí. El libro, Bill W., describe lo que sucedió en Cleveland. Comillas. Los rumores acerca de la oficina de Nueva York y los grandes negocios sucios que Bill estaba promoviendo, que Hank había encendido durante sus visitas, nunca se habían apagado en su totalidad. Y ahora se encendieron en llamas otra vez, a increíbles alturas. En Bercy Street se empezaron a oír rumores de que varios de Cleveland querían separarse y romper todo contacto con la rama de AA de Bill. Este se recordaba a sí mismo que estos no surgen siempre de los descontentos, ni que todos son intrigas políticamente motivadas por unos pocos que quieren tomar el poder y dirigir su propio espectáculo. Había un grupo fuera y serio, que estaba desilusionado de una manera genuina, por lo que ellos consideraban como un intento de comercializar a AA. Los rumores eran que Bill se estaba volviendo rico, con la ayuda de la gente de Rockefeller, llevándose todas las utilidades del libro. La descripción del propio Bill de lo que sucedió. Algunos AAs organizaron una cena en la ciudad en que estos rumores circularon más, y el Dr. Bob y yo fuimos invitados a hablar. No hubo muy buena asistencia a la cena y misteriosamente pareció faltar el buen humor acostumbrado. Cuando se terminaron todos los festejos, el coordinador de todos los grupos de la ciudad nos condujo, al Dr. Bob y a mí, a una sala del hotel. Ahí presentaron un abogado y un contador diplomado. Habían estado escuchando horribles historias acerca de la fundación.
Habían estado oyendo que el libro Alcohólicos Anónimos estaba obteniendo vastas cantidades de dinero, que el año anterior el Dr. Bob y yo compartimos utilidades de $64,000. Creían que yo, el promotor de Wall Street, había llevado un camión hasta la parte posterior de la caja fuera del señor John D. Rockefeller y lo había persuadido de que lo llenara de dinero para mí y mis amigos. El interrogante comité nos hizo saber que un miembro de su ciudad había conocido a uno de nuestros depositarios de Nueva York, que se decía haber confirmado estos aterradores informes. Esta increíble, pero más que débil fantasía nos impactó mucho, tanto al Dr. Bob como a mí. Afortunadamente, sucedió que llevaba conmigo una auditoría certificada de todos nuestros asuntos desde el principio. Esta mostraba que, aunque al Dr. Bob se la había asignado parte de los derechos de autor, nunca había recibido nada porque su dinero se había necesitado para el trabajo de la oficina de AA, todavía vivía de la asignación de $30 a la semana de la cena de Rockefeller. Al igual que el Dr. Bob, yo recibía $30 semanales de los invitados a la cena y, a partir del artículo del Post, empecé a sacar $25 a la semana de la compañía editora, lo que parecía justificado por las ventas del libro. Mi ingreso total era de $55 semanales. La fundación misma todavía no tenía prácticamente ningún balance de dinero en efectivo, las contribuciones de los grupos que llegaban se gastaban con prontitud en la oficina, con objeto de seguir hacia adelante ahí. El contador del comité de investigación leyó en voz alta nuestros modestos estados financieros y dio testimonio de exactitud. El comité se quedó con la cresta caída y recibimos una disculpa. En parte, la filosofía que posteriormente tomaría forma como la octava tradición, fue sacada de este incidente y, también de él, evolucionó la política de total candor y apertura de Bill en tanto a lo que se refirió a los asuntos financieros de AA como a sus finanzas personales. Como era su práctica, Bill cambió esta amarga experiencia en una oportunidad para el crecimiento personal, pero es indiscutible que el incidente lo lastimó. Escribió a un amigo: hubo una vez en que salí de una ciudad del Medio Oeste que ambos conocemos bien, con una sensación de vacío, inutilidad y congoja, pero lo mío era algo que no tenía por qué tenerlo. Fue la clase de experiencia que nunca esperé conocer en mi vida, una situación imposible de la que sabía que tenía que sobrevivir solo. En retrospectiva, veo que fue la primera gran prueba de los principios espirituales en este nuevo viejo mundo, el gran campo de pruebas de Dios. Me encontré necesitándolo como lo estaba en muchas maneras. Me alegro de decir que encontré extendida su mano cuando llegué a estar lo suficientemente dispuesto a poner la mía en ella. Esta no fue la primera controversia en la que Clarence había estado involucrado. Uno de los historiadores de AA ha descrito a Clarence como una personalidad abrasiva. A pesar de todo, al igual que posteriormente, Bill se rehusó entonces a conservar un rencor contra él. Por el contrario, una carta de 1943 a Clarence la terminó: quiero que sepas lo agradecido que estoy por tu trabajo en Cleveland, has significado mucho para tantos. Ninguna diferencia de opinión puede cambiar mi sentimiento al respecto de eso. Y más de 20 años después, cuando se reunieron en la Convención Internacional de 1965 en Toronto, realmente pasaron algunas horas juntos, recordando. Retuvo su prominencia hasta el decenio de 1950. En gran dificultad económica durante la década de los 60, suspendió su publicación por algún tiempo. Posteriormente, se renovó, pero nunca volvió a ganar su anterior reputación, ni circulación. A Fitz M., durante largo tiempo un solitario en Washington, D.C., se le unieron Harding C. y Bill A. en 1940. AA de Boston fue fundada por Paddy K., que Marty M. había llevado a Blythewood. Uno de los dos primeros éxitos de Paddy, Jenny B., hija de una familia de Back Bay, fue la primer miembro mujer de AA de Boston. Posteriormente, Jimmy también fue responsable de la iniciación de AA. En Baltimore, la segunda de las juntas que se efectuaron en esta, en junio de 1940, tuvo una asistencia de 6 personas. En el otoño de ese año, la ciudad TNEI con acento agudo a un grupo que se reunía con regularidad los miércoles por la noche. La isotira de Jimmy en el libro grande es El Círculo Vicioso. En reconocimiento de la historia del Post en la isotira de AA, la AA World Services, Inc., la ha reimpreso con regularidad en forma de folleto. Al principio con su título original y ahora como El artículo de Jack Alexander. Ruth Hawk opinó: de las historias de Bill, esta es la más exagerada por aquello de montañas de correspondencia. Aunque en cierta manera sí lo fue, porque comparativamente hablando, era algo fantástico y, por supuesto, no fue una cosa que durara excesivamente.
En realidad nunca se detuvo, pero supongo que hubo, tanto como 50 cartas diarias. Duradme un tiempo, y eso ya era mucho. En 1984, la oficiana de servicios generales estaba recibiendo alrededor de 500 piezas de correo al día, cartas, pedidos de literatura y otras clases de comunicación. Los orígenes de la oración de la serenidad son oscuros. Pueden remontarse a Boecio, un filósofo que vivió alrededor de 500 d.C., que fue martirizado por los cristianos. Antes de su muerte, estuvo en prisión durante mucho tiempo y escribió, entre otras cosas, El consuelo de la filosofía. Por lo general se acredita a Reinhold Niebuhr, un teólogo del siglo XX, que a su vez la acredita a un teólogo del siglo XVIII, Friedrich Höchtinger. Es probable que Bill fuera prevenido con anterioridad de lo que iba a tener lugar.